Entonces, ese test para las personas que no han tenido clase conmigo es un test que habla un poco de la personalidad y es importante que uno empiece a conocerse, empiece a identificarse cuáles son las características que, que uno tiene, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros podemos tener algunas habilidades y podemos encajar en un equipo de acuerdo a esas habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo habilidades para organizar, para ejecutar, pero no tengo habilidades para comunicar, entonces yo ya debo tener claro qué papel puedo jugar dentro de un equipo. Y por eso, si nos conocemos, y entre más nos conozcamos, eh, va a ser mucho más fácil entender cuál puede llegar a ser ese rol dentro del equipo. El trabajo en equipo está muy relacionado con el liderazgo. Y el liderazgo, pues, es esta primera parte que quiero que retomemos algunos y para los otros lo nuevo, y es que en esta materia también, cuando hablamos de negocios, de creación de negocios y de negocios internacionales, pues es súper importante y creo que el liderazgo es un tema transversal que debe tocar como cualquier aspecto de cualquier carrera que uno esté viendo. Eh, entonces, ahí les dejé el linkcito para que ahora más tarde, la mayoría de los que están acá ya lo hicieron, pero para los que no estén, para los que no lo han hecho, lo puedan hacer. Y también dentro del aula queda una lectura que se llama Gestionarse a sí mismo, y es una lectura que precisamente le enseña a uno cómo conocerse para poder autogestionarse y poder sacar adelante cualquier tipo de proyecto de acuerdo a ese autoconocimiento. Hablábamos de las habilidades gerenciales, existen las grupales. Dentro de las grupales está el liderazgo, el trabajo en equipo, el facultamiento, y hay unas personales que son mucho más individuales, que son el autoconocimiento, el manejo del estrés, la creatividad, la ética, el manejo de conflictos, la motivación, la comunicación, el poder e influencia. Hay algunas que pueden ser también grupales, pero por lo general, pues así como lo muestra la gráfica, es que se maneja. Siempre que hablamos de liderazgo, se maneja un cliché. ¿Qué es un cliché? Un estereotipo. Una idea o expresión demasiado repetitiva o formularia. Y creo que ustedes han visto cuando uno dicen es que esto es muy cliché, y es hablar de liderazgo, uno se imagina siempre como muchas cosas que realmente puede que sean verdad, que sean cliché, pero también hay otras que no. Y lo vamos a ver acá. Entonces hay un liderazgo que es el Mesías, que es un cliché, y es este tipo de personas que tienen muchos seguidores y que le creen, digamos, a ojo cerrado todo lo que dice y lo siguen. Y pues acá, digamos que si uno se pone a pensar en el ámbito político, y lo veremos más adelante, existen varios mesías que tienen sus seguidores que los siguen sin preguntarse a ellos mismos cómo realmente funciona ese pensamiento. Tenemos el pastor del rebaño, que es esa persona que es un líder que le toca estar arriando a su equipo, que le toca estar empujándolos, que le toca estar ahí pendiente de que no se le descarrile. Tenemos el caudillo, acá está el ejemplo de los nazis y de Hitler, y también tuvimos a Jorge Eliezer Gaitán acá en Colombia, que son líderes que también mueven masas, por lo generalmente están identificados políticamente y adicionalmente tienen
tienen muchos seguidores según su inclinación, con esa facilidad que tienen de elocuencia o de oralidad, pero convencen a muchas masas. Y esto también se vuelve casi que una religión. Está el líder que es genio, como acá nuestra imagen nos lo muestra, y es Steve Jobs. Es un líder que aparentemente es genio, pero detrás de eso también es una persona capaz de mover a un equipo grande en una dirección y bajo unos objetivos claros. Entonces acá ya podemos entender cómo el liderazgo tiene que ver mucho con los objetivos. Si de acuerdo a los objetivos uno puede asumir tipos de, cualquiera de estos tipos de liderazgo. Ahora las tipologías de liderazgo pueden ser informal o formal, y es cuando formal es cuando uno tiene los jefes, cuando son nombrados, cuando le dicen a uno cuáles son los objetivos y este es su jefe o este es su coordinador y vamos a sacar adelante este proyecto. O hay informales que son los líderes que salen de acuerdo a diferentes actividades o a diferentes situaciones que se están viviendo. Acá en la imagen de la izquierda podemos ver cómo están unos niños jugando fútbol y alguno es el que toma el liderazgo, alguno es el que mueve al equipo, al que les dice, es igual, es como un liderazgo un poco situacional. Según su impacto, tenemos impactos positivos, como puede ser, como pueden ser todos estos líderes, como el Dalai Lama, como líderes que cuando uno piensa en ellos y en sus movimientos son súper positivos. Pero también hay líderes, como la imagen nos lo muestra de Pablo Escobar, que tienen un impacto negativo, pero depende del que lo esté mirando, ¿no? Porque también puede ser positivo para algunas personas, pero en general, pues podría ser un impacto negativo. Entonces acá también podemos ver cómo depende de la persona que esté siguiéndolo, puede ser un impacto positivo para ellos o negativo. Y si nos vamos con el ejemplo de Pablo Escobar y vemos cómo las personas que trabajaban con él lo veían positivamente, a pesar de que para la sociedad podría ser un impacto negativo. ¿Quién puede legitimar a los clientes? Pueden ser la política, la religión, la misma sociedad. Entonces, hay una tipología que es según la fuente de legitimidad. Acá tenemos, digamos que estos tres personajes, y cada uno es legitimado por diferentes temas. La religión, la política, ahí está pues el Papa, eh, Nelson Mandela y Obama. Y miren cómo cada uno de ellos podría tener una personalidad diferente, pero cada uno de ellos es líder. Y si ustedes se conocen y los que no recuerdan cómo hicieron ese test, lo pueden volver a hacer para que recuerden qué características le salió a cada uno. Y de acuerdo a eso, se puede postular como un líder. Según el estilo, afiliativo, coercitivo, democrático, coaching, autoritario y gerencial. Cada uno de estos tipos de liderazgo nos habla de una persona. Entonces tenemos la que es mucho más amable, mucho más pedagógica, otro que es mucho más a infundir miedo, otro democrático que puede ser el que permite que su equipo aporte ideas, el coach, que era nuestro antiguo
director de la selección. Ahora, creo que ya hay otro y no nos ha ido también. El que demuestra autoridad y el que es gerente. No necesariamente para ser gerente se necesita ser líder, ni todos los líderes son gerentes. Según el enfoque, acá tenemos cómo puede ser un líder, quiénes pueden ser sus seguidores y de acuerdo al líder uno puede enfocar al seguidor. Entonces, si uno se imagina a un líder como lo muestra la imagen también político, como es Petro, entonces uno se imaginaría también cuáles pueden ser ese tipo de seguidores, cuál es su pensamiento y qué inclinaciones políticas tiene. Y cuáles son las relaciones que hay entre estos líderes y sus seguidores. Todos los líderes son buenas personas, todos los líderes son positivos, todos los líderes buscan el cambio y la innovación, todos los líderes son exitosos, todos los líderes deben orientar y dirigir a sus seguidores, todos los líderes son buenos comunicadores. Todas esas preguntas, ¿cómo se comunica un líder? Si el líder siempre es líder, ¿cómo se configura el liderazgo? ¿Qué diferencia tiene un líder del resto? Pues acá vamos a ver rápidamente eso. Acá hay unas palabras clave que están relacionadas con el liderazgo, donde tenemos que puede ser un mentor, que es un ejemplo, que es compañerista, que es tenaz, que es ambicioso, comprensivo. Y pueden salirnos cualquier cantidad de palabras y según el líder pues van a haber unas palabras que son más afines y otras que no tanto. Entonces, todos los líderes son buenas personas. No, yo tuve a una jefe que ella tenía que cumplir unas tareas importantes y ejecutar unas obras eh, en una administración de la alcaldía de Bogotá y ella estaba concentrada en que esas obras se entregaran y entonces pues a mí no me parecía buena persona, pero sí logró ejecutar lo que tenía que hacer. No, no, digamos que en ese caso primó y fue más valioso el tema o el poder de ejecución que tenía la persona para poder entregar obras a pesar de pronto que si es buena persona, si es tolerante, si es buen ser humano, eso no era importante en ese momento. Lo importante era que ejecutara. Entonces vean cómo, de acuerdo a los objetivos, si el objetivo era entregar obras, a mí no me interesa que sea buena gente, ojalá sea buena gente, pero si es mala gente, pero ejecuta, de una, hágale, vamos a entregar obras. Y así pues lo piensan, digamos que a nivel gerencial los directivos. Eh, todos los líderes son positivos, no necesariamente hay líderes negativos y ya vimos cómo los ejemplos de impacto positivo y negativo tienen ciertos personajes que identifican a cada uno de ellos. Todos los líderes buscan cambio y la innovación. Acá es súper importante porque uno creería que sí, miren que no. Hay líderes, sobre todo en estas empresas tradicionales, en donde los líderes no prefieren cambiar, prefieren no innovar bajo la excusa de decirle a su gente o a todo el mundo, si a mí me ha ido bien hasta ahora, ¿yo por qué tengo que cambiar? Si mi negocio ha sido rentable hasta ahora, ¿yo por qué tengo que irme a buscar, eh, a abrir puertas a nivel internacional? Si a mí me está yendo bien acá, ¿yo para qué? Entonces, no necesariamente están buscando el cambio. Dicen, si a mí me ha ido bien, yo no voy a cambiar. Y puede ser un gran error, ¿no? Porque el mundo ha cambiado tanto que posiblemente si uno no está listo a ver qué es lo que está pasando,
tienda a desaparecer con su negocio, con su empresa. ¿Todos los líderes son exitosos? No necesariamente. Hay líderes que tienen un proyecto y si no se cumplen los objetivos, pues no es un proyecto exitoso. Hay líderes que se montan en un proyecto y fracasan y eso no está mal, está muy bien porque les deja enseñanzas, pero no todos los líderes son exitosos. Hay que fracasar para aprender y entre más rápido uno fracasa, aprende más rápido y se vuelve a montar otra vez en la película para poder salir adelante con sus proyectos. Todos los líderes deben dirigir y orientar a sus seguidores. Aparentemente sí, pero no necesariamente. Los líderes a veces dirigen, pero no a manera de orientación, sino a manera de imposición. Y lo hacen y cumplen. Todos los líderes son buenos comunicadores. Acá me parece un poco que es importante el tema del autoconocimiento. Y es si yo soy bueno haciendo una cosa, pero no comunicando, si a mí me da miedo hablar en público, no quiere decir que no pueda ser buen líder. Si yo soy buen líder y veo que acá hay una persona dentro de mi equipo que se expresa bien, que puede vender un proyecto ante un grupo de inversionistas, chévere porque yo lo identifiqué y soy un buen líder al decirle, bueno, usted va a hacer esta cosa, usted va a hacer esta otra. Yo realmente no tengo la fortaleza de comunicación. Me conozco y lo admito, lo reconozco y vamos para adelante. Entonces no necesariamente tienen que ser buenos comunicadores. ¿Cómo se comunica un líder? El 7% en palabras, el 38% en el tono de voz, y el tono de voz se refiere a la intención con las que el líder dice las cosas, y un 55%, el lenguaje corporal. Y ahí sí, en el tema del autoconocimiento, es importante que uno entienda, conozca, se autoevalúe de quién es uno. Yo no sé si ustedes se han grabado alguna vez cuando dan una charla, cuál es la postura que tienen, cuál es la entonación que tienen. Si no lo han hecho, háganlo. Cuando uno se ve en la cámara, empieza uno a decir, uy, sí, yo repito mucho esta palabra, tengo estas muletillas, no tengo una buena postura corporal, pero grábense, eso es importante para conocerse. El líder es siempre el líder, no, hay líderes que son situacionales que de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al problema al que se estén enfrentando, aparecen líderes de la nada que pueden resolver un problema. Acá hay una pregunta y es si el líder, ¿cómo se configura el liderazgo? Y es si el líder nace o se hace. A veces uno cree que los líderes nacen y puede que algunas personas nazcan o crezcan con ciertas habilidades, pero todo puede, digamos, si uno no tiene habilidad, si uno no tiene ciertas habilidades, las puede fortalecer, las puede identificar y puede trabajar en ellas hasta fortalecerlas al 100%. Entonces, esos rasgos de personalidad pues son importantes. El contexto también es muy importante y es saber cómo estoy viviendo yo, qué situaciones me generan y acá relacionado pues con el tema
de nuestra materia, los contextos internacionales para los negocios son completamente diferentes aquí en la China, en la India, en Estados Unidos. La forma de comprar es diferente, los problemas que tienen los usuarios o los clientes son diferentes. Eh, los, pro- eh, los problemas de una persona que pertenece a un nivel socioeconómico que está en otro entorno diferente al de otra persona son completamente diferentes, tienen problemas diferentes por resolver y existen productos que le puedan resolver ese problema a cada uno de ellos que son completamente diferentes. Y lo otro es las situaciones de estrés y está relacionado también un poco con esa situación en la que uno se está enfrentando, donde empiezan a aparecer esos líderes y que los detona. Un poco, yo no sé si ustedes se han preguntado, a veces uno dice, cuando a uno le cuentan que robaron a alguien, entonces le dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo le robaron el celular? Eh, no, me amenazaron con un arma, pero porque no lo entregó, no, es que yo no sé qué pasó, pero yo quería, yo puse resistencia y, y al final me hirieron por poner resistencia y se llevaron el celular. Entonces le dicen, pero ¿por qué no lo entregó? Pues uno no sabe la situación de estrés que le esté generando a uno ni cómo reaccione. O sea, si a uno lo van a robar, uno puede o entregar el celular o puede salir corriendo o puede intentar desarmar al ladrón o puede hacer mil cosas que uno ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Simplemente la situación de estrés lo, 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 lo motiva a actuar de alguna manera. Y ya después uno se pone a pensar, ¿y yo por qué hice eso? ¿Yo por qué hice el otro? Asimismo pasa con el liderazgo. De acuerdo a la situación de estrés, podemos tener a una persona que esté por ahí tranquila, calmada y, y nazca de la nada, de pronto por un detonador, ese liderazgo y empiece a mover a todo un grupo de personas. ¿Qué diferencia a un líder del resto? Que tiene seguidores, hay muchas personas que los siguen. Si uno no tiene quien lo siga, si uno no tiene eh, a su equipo de colaboradores, eh, no podríamos estar hablando de liderazgo. Está comunicando algo y esto está muy ligado a esos objetivos que se quieren cumplir. Una cosa es que no tenga habilidades de comunicación, pero eh, tiene que hacerle saber a su equipo cuáles son los objetivos y esos objetivos están directamente relacionados con ese tercer punto que es esa visión a donde uno quiere llegar. Y si somos líderes, muchos los que ya vieron clase conmigo, que tienen ideas de, de construir productos, de construir servicios que resuelvan esos problemas en los usuarios, ya acá empezamos a ver que se nos puede ampliar el panorama con esa visión de líder de a dónde quiero llevar mi producto realmente. Eh, si quiero llevarlo, por ejemplo, a mercados internacionales, si voy a conocer cuáles son esos mercados a los que quiero llegar para poder entregar esa solución a ese cliente, que me paguen por ello. Entonces, el líder lo que sí tiene es visión y tiene ese poder de comunicar a sus seguidores, de armar un rompecabezas con los perfiles de su equipo para cumplir ese objetivo. Entonces ahí vemos cómo se correlacionan estos tres términos. Acá volvemos a la inicial, que es esos grandes grupos que vimos cómo se dividen esas habilidades gerenciales y dónde se encuentra para el liderazgo.
esta que están viendo acá es la plataforma que les envié por el chat, en donde uno llenaba ese test y al final le decía si era cultivador, activador, explorador, productor, conector o hombre de influencia. Y cada uno de estos tenía como sus características y sus habilidades y sus defectos también, o sus debilidades. Por eso es tan importante que uno se conozca. Hasta esta primera parte, digamos que lo clave es que nosotros no podemos trabajar solos para crear modelos de negocios, para cumplir objetivos y llevar a cabo proyectos. No podemos trabajar solos. Necesitamos de un equipo. Ese equipo debe estar conformado, ojalá, el ideal es que uno arme equipos con diferentes personas, con diferentes personalidades, porque si yo a veces yo soy publicista y si pretendo hacer un negocio con solo publicistas, pues vamos a tener como de alguna manera el mismo pensamiento, la misma estructura, la misma formación. Y básicamente estamos repitiendo tres perfiles iguales. Pero si yo quiero montar un negocio y yo soy publicista y de pronto me uno con un diseñador y con un financiero y con un médico, podamos empezar a trabajar ya cosas diferentes. De acuerdo a eso, del trabajo en equipo, de conocerse y del liderazgo, podemos pasar a hablar de qué es creatividad. Entonces, esa primera parte, los que ya la vieron, hay un repasito, y los que no, es un tema nuevo, perdón. Entonces, hablamos de que la creatividad es la capacidad de usar la imaginación para generar ideas que sean originales y que produzcan valor. Siempre me van a estar escuchando hablar cuando hablamos de innovación, vamos a hablar de crear valor. ¿Y a quién le creamos ese valor? A los usuarios, a los clientes, a los consumidores de esos negocios que tengamos pensados llevar a cabo. Y la creatividad no es lo mismo, que tampoco lo hablábamos como en el liderazgo, que si se nace o se hace. La creatividad se debe construir día a día. La creatividad se logra con poder llenar el cerebro de muchas cosas, de mucha información y después poder conectar como cosas para generar nuevas ideas. Entonces la creatividad a veces no tenemos la capacidad de observar bien todo lo que pasa a nuestro alrededor, no nos damos cuenta de cuáles son las necesidades de las personas. Siempre miramos lo mismo. Entonces, el tema de la creatividad se puede trabajar. Si uno puede llegar a ser más creativo, pues entre más lea, entre más vaya a cine, entre más contenido interesante consuma. Entonces, si me veo, no sé, series de Netflix o si yo veo Netflix, yo tengo la decisión de saber qué escojo. Entonces yo me puedo ver una historia de McDonald's, que no sé si la han visto, en donde muestran que el negocio de McDonald's no era
no era vender hamburguesas ni comida rápida, sino crear un sistema de, de finca raíz, donde el negocio de McDonald's es ubicarse en los mejores puntos de la ciudad. Ellos de hecho compraban esos puntos. Entonces, yo decido si ver eso o decido si me repito, eh, ¿cómo se llaman esas novelas? Bueno, las novelas que, Pasión de Gavilanes. Pero mientras yo alimente con información de calidad en mi cerebro, pues posiblemente voy a tener más oportunidades de ser creativos, de llevar adelante, de llevar adelante todos estos procesos para poder idear nuevas cosas y poder crear negocios. Entonces, no sé si se acuerdan de esto. Para los que no estuvieron, era un poco un ejercicio que lo hace a uno caer en cuenta de varias cosas. La idea es partir de estos puntos y preguntarse si partir de los puntos blancos y preguntarse cuadrados, eh, cuántos cuadrados podrían salir de unir las cuatro esquinas de un cuadrado con el requisito de que toquen un punto. Entonces muchas personas podrían decir que salen 4 horizontales por 4 verticales y eso nos da 16. No sé si las personas nuevas que están por acá en el chat eh, puedan empezar a escribir cuántos cuadrados realmente salen de ahí o, o no, pues sí, los que ya se las, mejor dicho, los que ya se las saben, no. Y los nuevos yo creo que ya se fueron porque no escriben nada. Wilmer dice que 20, porque vio otros 21, 36. Listo. Liliana no lo entiende. Listo. Entonces, Liliana, vamos a... ¿Quién más no lo entiende? No, mejor, mejor. ¿Ya lo entendiste, Liliana, o no? Dice, sí, 24, listo. Entonces, yo no me acuerdo si la vez pasada llegamos a alguna conclusión con el ejercicio, pero bueno. Entonces, uno normalmente empieza a ver, como a tener esa mirada sesgada de lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es poder decir que solo hay 16. Después, entonces empieza a encontrar como otros. Y entonces ve uno que cuadraditos como este naranja o rojito pueden haber 16, pero como este fucsia pueden haber, si yo lo muevo un paso hacia la izquierda y otro paso acá en el primer pedazo de abajo, podrían haber 3 y 3 hacia arriba, eh, y 3 hacia arriba son 9, y puedo ubicar otro igualito a ese fucsia en el centro, entonces son 10 y teníamos 16, entonces son 26. Y por allá Guillermo ya va en 36,
Pero miren cómo a veces uno empieza a mirar solo los primeros 16 y después ya empieza a decir, no, pero si hay más. Por ejemplo, este verde, si yo lo muevo hacia arriba, también puede tener como otras 4 opciones. Entonces 16 y 4, 20, y los otros 10 que hemos contado por acá, 30, y el amarillo que ocupa todo 31, y así vamos mejorando. Pero resulta que las posibilidades no están solo mirando esta gráfica. Por acá Luis Fernando dice más los que están de medio lado. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Y acá ya empieza a complicársenos mucho más perdón, las opciones, ¿no? Acá el que está debajo lo podemos empezar a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, y probablemente empezamos a descubrir que las opciones pueden ser muchas más de las 16 que nos planteamos al principio. Podemos ver y analizar que a veces estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo, a irnos para el trabajo siempre por el mismo lado. Ahorita que muchos estamos desde la casa, entonces siempre haciendo lo mismo, no miramos más allá. Y uno tiene que empezar a mirar para otros lados, empezar a encontrar nuevas posibilidades. Más allá de los 16 cuadritos, tenemos que empezar a, a buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones. Y la mayoría de la gente se puede quedar en esos 26, en esos 24, o en esos 36, y realmente hay más. Entonces, este ejercicio es importante que siempre lo tengan presente para cuando vayan a decir, bueno, yo como que me invento, como que hago para crear un negocio. ¿Y por qué? Porque yo soy un convencido de que cada uno de ustedes puede llegar a tener una idea de negocio buena, una idea de negocio que sea rentable, una idea de negocio una idea de negocio que realmente le ayude a la sociedad, una idea de negocio que transforme vidas. Y a veces muchos dirán, no, yo no sirvo para eso, yo, yo prefiero lo fijo, yo prefiero mi sueldo cada 15 días, que es fijo y ya sé lo que tengo que hacer y no me voy a arriesgar. Pero porque uno tiene esa mirada sesgada, que desde niños nos enseñaron a cómo era que se aprendía, cómo era que uno empezaba a repetir lo que los otros le decían, pero poco le daban espacio a la creatividad. Y entonces uno dice, yo conozco muchas personas que dicen, no, yo no soy creativo. Bueno, vamos a hacer un comercial, vamos a votar ideas. No, yo no sirvo para eso, votar ideas. Porque ya los acostumbraron a que le dijeron, no, usted no es creativo, usted no, no, no nació para esto, porque es que la creatividad uno necesita nacer con esa chispa, y eso es mentira. Miren cómo uno empieza a mirar estos cuadritos y dice, claro, tiene razón, ¿por qué no lo vi? Y no era tan difícil. Entonces la creatividad nos habla de eso, pero es importante tener esa mentalidad, ese mindset de decir, yo puedo, yo sí soy creativo, yo puedo construir un negocio. Yo
yo puedo construir un buen equipo y sacar adelante un proyecto. Y lo puedo hacer eh, escalable a nivel global. No solo quedarme en mi región, en mi municipio, sino que yo puedo llevar mis ideas a tratar de conquistar el mundo. Entonces es importante que se metan eso en la cabeza, que ustedes sí pueden. Salimos de un ejercicio para otro. Este lo vamos a pasar, digamos que rápidamente, no les voy a preguntar para poder avanzar y nos preguntaba si en esa parte beige que ustedes ven, no la roja, uno la podría dividir en 4 partes iguales. Y a veces uno empieza otra vez a pensar de manera sesgada a saber cómo lo, cómo lo haría de la forma normal. Empieza uno a imaginarse triángulos, pero los triángulos no son iguales, empieza a imaginarse otras formas y, y no es tan difícil. Miren, era hacer unas L's, girarlas y puede dividir esa zona en las partes iguales. Entonces igual, o sea, siempre estamos como tratando de dividirlas en triángulos, tratando de dividirla de la manera lógica y no siempre debemos ser tan lógicos y de eso se trata la creatividad, de empezar a darle la vuelta, de empezar a buscar como nuevas opciones, nuevos caminos. No importa, a veces le dicen a uno que está loco, pero pues de ahí es donde nacen esas ideas diferenciadoras. Y si ustedes están liderando un equipo y alguien sale con una idea como loca, como descabellada, no lo rechacen o no piensen que la idea es mala porque es una idea loca. Al contrario, pues estudien, miren, ahí pueden evaluarla y finalmente si no sirve, pues no importa, pero lo importante es tener ideas, tener muchas ideas. Y este último ejercicio era cómo dividir ese cuadrado en 5 partes iguales. Y acá un poco nos íbamos a que ya empezamos a mirar la forma creativa de ver el asunto, la forma compleja de analizar cómo podría dividir ese cuadrado en 5 partes iguales y se nos olvida que las soluciones pueden estar enfrente de nosotros. Como ya veníamos pensando de la manera más compleja, si nos dicen que cómo divido el cuadrado en 5 partes iguales, empezamos a imaginarnos formas y muchas veces las soluciones las tenemos ahí. Y también de eso se trata la creatividad. Nosotros creemos que inventarse algo es como, no sé, a qué horas viene un rayo y se apodera de mi mente y se me ocurre un chispazo con la gran idea para revolucionar el mundo a través de un negocio. Y no, hay cosas que han estado ahí siempre. Y miren como todas esas empresas, esos unicornios que llaman de modelos de negocios, que, que lo que hacen es empezar a coger las cosas existentes y a conectarlas de alguna manera, como lo hace Rappi, por ejemplo. Rappi es un modelo de negocio en donde se para como en la mitad y coge a una persona que
que vende algo y otra persona que necesita algo, y se para en la mitad, entonces lo que hace es eh, prestar como la solución a los dos. Pero pues las cosas, digamos, el cliente siempre ha estado y el restaurante o la empresa siempre ha estado. Y uno poderse a pensar cómo conecto yo esto, cómo voy a inventarme una plataforma que por donde me pidan, algo, eh, cómo me creo un equipo de domicilios. eh, y no, pues no vamos a debatir ahorita si se les paga sueldo o no. Para los de Rappi lo que están ayudándoles de alguna manera a generar empleo, así no los tengan como empleados. Eh, también están convencidos de que lo que están ayudando es al crecimiento económico del país y, y realmente sí lo están haciendo. Lo mismo pasa con Uber, con Airbnb y miren cómo Uber, cómo acá, a pesar de todas las protestas de los taxistas, eh, Uber es una realidad y ahora digamos que se inventan como figuras, eh, de esas figuras con abogados para poder sacar la plataforma de alguna manera. Entonces está como entre lo legal y lo ilegal, pero eso ya en el mundo existe, o sea, eso no es que, o sea, uno está en Estados Unidos y pide un Uber y eso es legal. Acá no han podido reglamentar porque estamos en Colombia y acá pues para que reglamenten todas estas cosas y las leyes, pues es un poco complicado. Pero miren cómo en otros países funciona. Y de eso se trata un poco la clase también. Si acá no me funciona algo o es muy demorado, pues yo empiezo a mirar, a investigar y a conocer nuevos países, a ver en dónde sí los puedo empezar a aplicar mis ideas. A veces no funcionan acá. Estos son los pasos por los que uno debe como caminar para llegar a una idea y es como los pasos de un proceso creativo. Primero explora uno el problema o indaga, eh, después vuelve a explorar el problema, se llama sobreexploración y es tratar de profundizar más. Hay una parte que es el bloqueo mental y es un ejercicio que a mucha gente le sirve y es como en el primer paso y en el segundo paso estoy lleno de información sobre lo que quiero hacer, sobre el problema que quiero resolver y en el tercer paso me voy a tratar de olvidar de todo para que finalmente en el cuarto paso de alguna manera empiece yo a otra vez a proponer ya ideas relacionadas a resolver ese problema. Y el quinto paso ya es la iluminación de la solución. Entonces veamos cómo el problema, digamos que es el punto de partida y el final es la solución. Acá es un proceso creativo. Esto no es tan fácil, pero sí tiene uno que pasar por estos pasos. Y es iterativo. Se puede uno estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y la creatividad hace parte de la innovación. La innovación es mucho más grande. La innovación es las ideas que yo ejecuto, porque la creatividad puede ser tener muy buenas ideas, pero si se me quedaron en el cuaderno, si se me quedaron en el pensamiento y mañana se me olvidaron, pues no tiene ningún sentido. Entonces, si yo tengo buenas ideas y las ejecuto para volverlas realidad y con ello genero valor,
en los clientes, en las personas que tienen esos problemas y esas necesidades. Cuando genero valor, ahí estoy hablando de innovación. Antes no. Y acá tenemos lo que nos dice Frank, y es una persona creativa cuando de forma deliberada o automática descubre nuevas maneras de desarrollar una idea, resolver un problema o enfocar una situación. Entonces, esa primera parte habla de creatividad y la segunda habla de innovación. Y es que se produce cuando de un nuevo enfoque producido por la creatividad conseguimos resultados originales, satisfactorios, aplicables. Si no hay resultados, no hay innovación. Es así de sencillo. Así tengamos la gran idea, pero nos quedamos con eso ahí, pues no pasa nada. Creativo, inventor e innovador. Creativo, Da Vinci. Inventor, después de 411 años, Nicolás, innovador, quien hizo algo con la idea. ¿Cuántos años pasaron? Desde 1478 a 1889, para poder tener ya una marca automovilística reconocida. Entonces no nos debemos quedar ni en la creatividad ni la invención. Tenemos que llegar a ser innovadores. De eso se trata. Luego vienen los desarrolladores. Ya alguien patentó el carro y vino Ford con toda su producción en línea y empezó a sacar de manera masiva los vehículos. Entonces vemos cómo van avanzando y cómo van partiendo de pequeñas ideas y cómo el proceso va avanzando, va llegando a otros niveles, como el fundador de Porsche, que dijo que estuvo buscando el automóvil de los sueños y no lo encontró, entonces decidió construirlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros día a día queremos cosas que buscamos y no las encontramos, sino que la mayoría de nosotros se queda ahí. Bueno, esperemos a ver quién se inventa algo mejor. Pero no identificamos que hay una oportunidad de negocio, una oportunidad de llegar a otro lado. Y cosas que son comunes acá, como, no sé, empanadas. ¿Será que si yo llevo empanadas al Japón, me las compran? ¿Será que se venden? ¿Será que se venden bien? ¿Será que no les gusta? Pues investiguemos a ver qué pasa. Acá vemos cómo van evolucionando. Miren esa primera imagen y miren cómo cada día se inventan nuevas cosas. Y ese aeromóvil ya es un prototipo real. Entonces, para cerrar esta primera parte, veamos cómo el contexto de las organizaciones era diferente hace unos 10 o 15 años, en donde todo el entorno era estable, no había casi competencia, nos especializábamos en una sola cosa y aislado. Había una jerarquía y una jerarquía en donde las empresas tenían un organigrama como con su manual de funciones muy claro, era estable y unifuncional. Y miren cómo es el contexto de hoy. Hoy todo es cambiante, todo es contradictorio y después del COVID y de la pandemia, pues todo esto ha sido una locura. Los mercados han tenido que estar rápido mirando cómo actuar y las empresas cómo hacen con esos mercados para ser más competitivos. Ahora somos más arriesgados, más incluyentes, más multifuncionales.
Eh, entonces, eso habla un poco del tema de competitividad. Y para ser competitivos, es mejor estar de la parte de arriba que de la parte de abajo. Los de abajo, si no se vuelven competitivos y creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien, eh, tienden a desaparecer. Hasta acá vamos a dejar esta primera parte. Bueno, en esta segunda parte ya vamos a empezar a hablar de publicidad. Supongo que nuestras compañeras tienen más conocimiento de publicidad, las compañeras nuevas. Entonces, ahorita va a ser como al revés de pronto para ellas, porque habrán conceptos que ya conozcan o ya hayan trabajado, pero para los otros podrían ser unos conceptos nuevos o algunas de las definiciones pues sean completamente nuevas para ellos. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de las campañas, del brief o el briefing, de cuáles son estos componentes que debería tener una campaña publicitaria y cómo es esa relación que existe entre los medios tradicionales y los medios digitales. Y arranquemos un poco. Entonces, si nos hablamos del origen etimológico, la etimología pues es el origen de las palabras. El origen etimológico de esa palabra campaña procede del latín campanea, que a su vez se deriva de campus. El término nació para hacer referencia al campo llano y abierto, que no presenta montes ni asperezas. Entonces empezamos a mirar ahí cómo es que funciona ese término de campaña. Y muchos términos de la publicidad fueron tomados de términos militares. Yo no recuerdo si acá hay estudiantes militares, pero esos términos, la mayoría de términos publicitarios vienen de términos militares. Y acá nos habla que las campañas militares son una sucesión de batallas, combates bélicos entre dos o más oponentes, en los que cada grupo intenta derrotar a los otros y las maniobras realizadas por fuerzas militares que pretenden la victoria en una guerra. Y entonces uno dirá, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué se adoptan esos términos ahí? Y realmente la publicidad está vista como en ese gran escenario de una guerra o así lo vieron nuestros publicistas que empezaron a trabajar en estos temas en el pasado. Y es precisamente que cuando uno está en una agencia, cuando uno tiene sus marcas y le está haciendo publicidad a algunas marcas, realmente ese mercado que empiezan a competir es un botín de guerra. Entonces podemos hablar de combates entre marcas, de oponentes, de lo que nosotros podríamos llamar la competencia. Y el objetivo principal de una campaña, cuando hablamos de competencia, es derrotar al otro. Hay otros objetivos de campaña que no se puede plantear, pero por lo general, básicamente lo que queremos es nosotros salir adelante, quedarnos con ese pedazo de la torta del mercado que nuestro competidor en lo posible tienda a desaparecer. Eso en cuanto al concepto, ¿no? La competencia es
La competencia es, dijo un dueño de un trabajo que estoy haciendo, de un negocio que es grande, dijo que lo mejor que a ellos les ha podido pasar es la competencia. Dice que la competencia a él lo obligó a no quedarse quieto, la competencia lo obligó a meterle tecnología al negocio, la competencia, dijo que si la competencia no hubiera llegado, la vida sería muy fácil y probablemente ya no existirían, pero la competencia de alguna manera los despertó. También dijo como la competencia a uno hasta le ayuda. Y si uno se pone a analizarlo desde ese punto de vista, tiene toda la razón. Acá pues tenemos una imagen de cómo se planean estas campañas militares en el ejército. Entonces, siempre que hablemos de campañas, de estrategias, miremos cómo esos términos vienen directamente de los ejercicios militares y de las guerras. Entonces, ya sabemos qué es una campaña militar. Ahora miremos qué es una campaña publicitaria y una campaña propagandística. Y esto tiene que ver muchas veces a que el concepto estaba mal manejado y uno estaba viendo televisión cuando era niño y entonces uno decía, ay, vamos a ver las propagandas y vamos a, a jugar con las propagandas, a adivinar cuál producto era el que representaba esas propagandas. Resulta que el término de propaganda pues está mal utilizado en televisión. El término correcto es un comercial de televisión. Y debemos aprender a diferenciar esos dos términos. Entonces, la campaña publicitaria busca promover la compra de algún producto o servicio en particular. No solo busca promover la compra, puede tener objetivos de posicionamiento, de recordación, de información, pero muchas veces el objetivo tiende a ser más de ventas. Si yo invierto un dinero en publicidad, lo que espero, por lo general, es aumentar ventas. Y si así el objetivo sea otro, como buscar un posicionamiento de la marca o temas así, pues finalmente si tengo la marca posicionada también voy a generar ventas. Entonces como que todo va muy ligado a las ventas. Entonces la campaña de publicidad va enfocada a la parte comercial y la propaganda pretende introducir en la mente del público objetivo, de esas personas a las que les vamos a hablar, una mentalidad y una nueva forma de pensar. Entonces, la campaña social es un esfuerzo organizado conducido por un grupo que pretende convencer y otros de que acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas o prácticas. Entonces, cuando hablamos de ese tema social, de ese tema de cambiar mentalidades, de ese tema de nuevas formas de pensar que queremos en un grupo objetivo, estamos hablando de propaganda y hay dos tipos de propaganda. La propaganda blanca y la propaganda negra. Y esto lo vemos todos los días. Propaganda blanca nos habla de algo favorable. La propaganda negra lo que hace es generar intranquilidad, generar reacciones negativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No sé, acordémonos a ver cuando hay elecciones presidenciales en un país llamado Colombia y empiezan a utilizar este tipo de propaganda negra y entonces nos convencen de que
si votamos por X o Y candidato, nos vamos a volver como Venezuela y empieza a rodar como una bola de nieve el hecho de que nos vamos a volver como Venezuela y nos vamos a volver como Venezuela y uno mira la inflación de Venezuela y está por encima de 1.000.000% y la gente está mal y entonces uno dice, o la mayoría de la gente dice, no, yo no quiero ser como Venezuela y entonces votemos por un candidato. Lo vimos ahorita en las elecciones recientes de Estados Unidos también, en donde empiezan a trabajar con esta propaganda negra eh, para obtener resultados. En este caso, pues a Trump no le fue muy bien eh, y creo que todavía no ha sido capaz de aceptar su derrota. Pero bueno, para poder aclarar un poco el tema de la propaganda, vamos a ver un videito. Entonces voy a pausar la grabación y vemos el video y ahorita la volvemos a retomar. Bueno, este es un ejemplo que nos trajo Tola y Maruja de lo que puede ser esa propaganda negra. El ejemplo, quiero aclarar que el ejemplo es a nivel de formación, eh, sin importar la posición política que tenga cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes. Es un poco para entender cómo funciona esto y el poder que puede llegar a tener esta propaganda, ¿no? Digamos que es tan poderosa que puede llegar a montar un presidente o a hacer ganar una selección. Ahora, digamos que el video también ya tiene sus años por el tema y los candidatos, ustedes pueden analizar que el tema, el video puede ser viejito, pero ahora con el tema de las redes sociales, los mensajes de propaganda negra se pueden divulgar mucho más rápido, le pueden llegar a mucha gente y son cosas que se vuelven imparables. Entonces, tengamos por favor eso súper en cuenta. Hay cosas que tienen que ver directamente con la parte comercial de las marcas y hay otro tipo de propagandas que buscan precisamente cambiar la forma de pensar de las personas. Y para esto también les recomiendo una serie que se llama El dilema de las redes sociales. Ahí también hablan mucho de cómo, de cómo la gente que está expuesta a las redes sociales es como un negocio, por así decirlo, en donde la gente que es vulnerable a cierto tipo de mensajes eh, puede llegar a volver esta propaganda negra en una bola de nieve como lo hemos visto. Caliliana nos dice que es bueno. Sí, los que no se los que no se lo han visto, véanlo. Esas cosas le enseñan a uno y es bueno el documental porque lo deja uno pensando de cómo prácticamente a uno lo venden, se lo venden a las marcas y se lo venden a todo el mundo para que le lleguen los mensajes publicitarios. Y entrevistan a los creadores de todas estas redes y ahí los vi uno como medio arrepentidos en todo lo que se ha convertido esto. Ahora vamos a pasar ya, después de la propaganda, vamos a pasar al tema de esos pasos que debe uno llevar a cabo para poder hacer una campaña de publicidad. Lo primero que debemos hacer es fijar unos objetivos. O sea, uno siempre que vaya a hacer algo, apréndanse eso, móntese unos objetivos para dónde voy. Uno no puede empezar
a disparar ahí como para todos lados, sino uno debe tener un norte. Siempre que crea uno una empresa, cuando uno está creando una empresa, pues hágale una visión a ver a dónde quiere llegar y ya después mira cómo la va a llevar allá. Igual acá en la publicidad, ¿cuál será mi objetivo que yo quiero plantearme con mi campaña? ¿Será que es una campaña de solo informativa? ¿O yo quiero de verdad tener utilidad y tener que me suene la caja registradora gracias a mi campaña? Entonces ese objetivo debe ser muy claro. Pueden ser objetivos enfocados a publicidad informativa. Cuando hablamos de informativas, por ejemplo, cuando no existen productos o servicios en algunos mercados, nosotros podemos darlos a conocer de manera informativa. Si nuestra marca, nuestra empresa eh, ha hecho cambios importantes en donde necesitamos. Que eso era más a la internet grande. Ya la internet, papelería y venta de celulares. Y accesorios, repuestos y todo. ¿Quién está hablando por ahí? Pero tiene que acomodarse, porque a mí no me da para pararme a Grande retornar. empresario, pues. ¿Es James o quién es? Universidad política pagada, profe. Bueno, ya, ¿quién? De las limas redonditas. Y sabe que cuando a mí me Ya tocaba el aseo. Bueno, yo no sé. Yo alcancé a escuchar hasta redonditas y ahí dije, uy, mejor apaguemos ese micrófono. Mejor, profe, mejor. Continuemos. Publicidad informativa. Luego la publicidad persuasiva, que es crear demanda selectiva y es convencer a los usuarios de... Ya apagué otro micrófono. Convencer a los usuarios de algo, persuadirlos, hacerlos creer o convencerlos de las características de nuestra marca, convencerlos de cuál es el valor que le estamos entregando, convencerlos de esas características que pueden llegar a solucionarles ese problema a través de nuestros productos, de nuestros servicios. Hay otro tema que es publicidad de recordatorio y va enfocado en que las marcas hay que tenerlas en la mente de los consumidores a través de la repetición. Entonces, por eso cuando uno hace planes de publicidad y planes de medios, no sale uno con un anuncio, sino estar repitiendo y repitiendo para que se le quede grabado el mensaje siempre a nuestro usuario. Y esto me recuerda una definición que una vez leí de publicidad y decía que la publicidad era repetir, repetir y repetir. Y uno empezaba a analizar como esa definición y dice, sí, claro, si uno escucha la radio, las cuñas radiales siempre están repitiendo y uno se termina aprendiendo. Ahorita empieza a sonar esa canción de Navidad y uno ya se la sabe, la de Caracol, la de Águila Roja, uno ya se la sabe porque las han repetido toda la vida y uno inconscientemente se las aprendió. Entonces ese tipo de publicidad de recordatorio, estarle recordando a la gente cuáles son esas cualidades por las que estamos ahí generando valor en un mercado. Y por último está la publicidad de refuerzo, y es hacer que el cliente de alguna manera refuerce esa decisión que ha tomado de escogernos, de escoger nuestra marca, de escoger lo que le estamos brindando y hacerle sentir a través de los mensajes que tomó una buena decisión, que lo han hecho bien y que nuestra marca está ahí para seguirles solucionando ese problema. Otra definición que me acuerdo en cuanto a persuasiva de publicidad decía como publicidad es venderle a una persona un bolígrafo sabiendo que esa persona ya tiene uno y le escribe correctamente.
Y es eso, y ahí pasa un poco a ese tema de empezar a crearle necesidades a las personas. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Entonces, el primer punto, fijar los objetivos. El segundo punto es realizar un briefing. Ahí en la plataforma ustedes van a encontrar un formato de brief o de briefing y es un poco un documento en donde nosotros plasmamos toda la información de la empresa que nos pueda llegar a servir para utilizarla en la campaña. Entonces ese documento pues es como una guía para empezar a ejecutar esa campaña o ese plan de marketing. Y es importante que se trabaje con la empresa, porque realmente ellos son los que tienen todos los datos de qué es lo que quieren, como si han hecho campañas, cuáles han sido los objetivos de esas campañas, cuál es el grupo objetivo al que le quieren hablar, qué características tienen esas personas y cómo les podemos llegar a ellos a través de nuestra comunicación y de nuestros mensajes. Entonces es un formato, hay muchos formatos de brief o de briefing que pueden investigarlos en internet, en libros, y no importa el formato, digamos que todos llevan a lo mismo y es a obtener esa información importante. Ahí está el formato para que digamos, los que toman apuntes escriban tarea. Descárguense ese formato, mírenlo, traten de llenarlo. Si ustedes tienen una empresa, llénenlo. Si trabajan en una empresa, miren a ver cuáles serían esos datos que nos están pidiendo ahí para conocer mucho más la empresa y para empezar a mirar cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar a nuestra campaña publicitaria. El tercer punto es una propuesta base. Y acá es importante definir esos beneficios que nosotros vamos a ofrecerle a nuestro cliente alrededor del cual debe girar toda la campaña. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo una bebida, el beneficio puede ser que quite la sed. Entonces, si ese es el beneficio que yo le estoy ofreciendo a mi grupo objetivo, pues toda la campaña debe empezar a girar como en torno a esa propuesta base que se debe hacer. Y acá entramos con, creo que una de las partes más importantes, y es la elaboración del mensaje. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, es esa forma de verdad cómo le vamos a llegar a través de las palabras, a través de ese mensaje a nuestros clientes, cómo lo vamos a tocar de verdad, que se sienta identificado, que crea que ese mensaje es para él. Entonces ahí, pues primero tenemos que esos beneficios que escogimos en el punto anterior queden clarísimos y también cuáles son las razones que justifican esto y cuál es esa evidencia que nos permite decretar que ese va a ser el mensaje. Entonces ahí en la pantalla están viendo un mensaje de Playboy en donde prácticamente le decían a la gente cómo ha evolucionado la revista a través de un dibujo. Y es el mensaje que hay abajo y en letra pequeña, no sé si lo alcancen a leer, pero es como 31 años de Playboy en Brasil. Pero chévere que se detengan a analizar un poco cómo es esa comunicación, cómo es ese mensaje, qué nos está diciendo. Ahí, en la primera imagen de la izquierda nos muestra el año de 1975 y en el 2006 nos muestra otra figura. Entonces, si estamos hablando de Playboy, que es una revista que tiene un grupo objetivo, que tiene cierto tipo de contenido, pues la forma de comunicar este mensaje es
es diferente a si yo fuera a hacer los 31 años de la revista Semana en Colombia o los 30 años de la revista Portafolio en Colombia. Entonces, miren, acá ni siquiera se necesitan tantas palabras. Y el concepto gráfico es súper, súper interesante, súper claro. Y acá es donde uno dice, pues, muy creativo. A mí, a uno dice, oye, a mí no se me hubiera ocurrido. Pero sí, miren que si a alguien se le ocurrió, alguien se puso a pensar, bueno, venga a ver qué pasaba en esa época con las mujeres, cómo es ahora. Estamos hablando estamos hablando del tipo de contenido de la revista y es clarísimo. Acá Carlos nos dice que parece subliminal y yo no creo que sea subliminal porque digamos que cuando uno habla de publicidad subliminal, son cosas que se le quedan a uno de los mensajes, pero no es consciente. Uno no es consciente. Y acá a uno sí se le queda, pero lo hace de manera consciente porque lo está entendiendo, o no está entendiendo el mensaje claramente. Pero sí hay publicidad que sí tiene como sus cositas ahí que le van diciendo a uno poquito a poco que se les va quedando y eso sí es subliminal. O sea, es por debajo de y la parte del resto de la palabra que sería liminal es como la parte de la conciencia que uno tiene en el cerebro. Entonces, cuando le llegan esos mensajes a uno de que uno ni se dio cuenta a qué horas, eso sí es subliminal. Y es chévere que a veces a uno siempre le dicen, uno no tiene claro el concepto porque no lo conoce, pero casi siempre le dicen a uno, uy, como esto sí es como publicidad subliminal. Pero en el momento en el que uno se dé cuenta que eso está pasando, dejaría de ser subliminal porque uno se está dando cuenta y lo está haciendo consciente. Pero es básicamente eso. Y de eso hay como cantidad de estudios de qué es lo que hacen las marcas. Digamos que todo lo que hace a través de esos mensajes y esas cosas son como un sinnúmero de cosas, no solo el mensaje, que hacen que uno empiece a recordar, a recordar. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, imagínense dos hielos cayendo en un vaso y después empieza a regarse una bebida dentro del vaso y empieza a hacer chispitas. Eso no es gratis, o sea, eso es para que uno empiece a darle sed, empiece a darle ganas de consumir una bebida. Entonces, chévere que empezamos ya como a mirar la publicidad desde otro punto de vista. Siempre la hemos visto, siempre hemos estado expuestos. Eh, Nosotros desde niños en televisión veíamos cómo nos mandaban publicidad, salimos a la calle y vemos vallas. Ahorita en redes sociales uno está por ahí y le empiezan a salir mensajes. Si yo busco algo en internet, entonces la inteligencia artificial me crea a través de algoritmos mensajes de si yo estoy buscando un vuelo a Cartagena, entonces en mi Facebook van a aparecer promociones de vuelos a Cartagena. Todo esto ha cambiado, pero miren que la publicidad hay que empezarla a ver con otros ojos porque siempre hemos convivido con ella como del otro lado. Y ahora es cuando uno dice, oiga, si yo tengo mi negocio, si yo estoy haciendo mi campaña o para la empresa que yo trabajo, podríamos hacer esto. O yo vi tal cosa o yo vi tal otra. Entonces, chévere que empecemos a ver eso y miren cómo hay diferentes formas de hacer publicidad. Gracias, Carlos, por tu aporte. Y sigamos viendo, miren, acá el lanzamiento de la Coca-Cola Light Limón. Nosotros, miren cómo con la cáscara hacen la C de la Coca-Cola y no necesitamos que nos digan nada más. O sea, ni siquiera tiene, el mensaje es tan bien construido que ni siquiera existe un texto. O sea, está la cáscara con la C de Coca-Cola y abajo está la lata que dice Coca-Cola Light Limón. Pero no, ahí no dice
tome Coca-Cola Light Limón para refrescar tus tardes. No dice nada de eso. Entonces, acá es donde uno empieza a valorar que muchas veces en publicidad, entre menos es más. Y entre más minimalista pueda ser el mensaje, es mucho más impactante, mucho más chévere. Pues ustedes lo ven, uno ve esto y dice, uy, sí, un genio el que se creó esto. Y no fue un genio, fue alguien que dijo, venga, a ver, vamos a hacer una campaña de Coca-Cola limón, que es lo importante del limón. Miremos a ver cómo podríamos identificar el limón. Ay, no, hagamos esa cáscara, hay que identificar la Coca-Cola. Ah, bueno, la tipografía de Coca-Cola es una de las cosas que más se identifican. Otra cosa puede ser la botella. Entonces otro debió haber dicho antes de esta pieza, no, hagamos con cáscaras de limón o con limones la forma de la botella de Coca-Cola. Y así pueden pasar por 1000 ideas hasta que al fin dicen, no, esta es la pieza. En la de la derecha nos dicen que Heineken ha sido como la primera red social que existió. Y si nos vamos a ver qué es lo que pasa, es real. Uno se imagina que las redes sociales son cosas de ahora y no, una red social era ir a sentarse a un bar, una red social es sentarse a almorzar con los compañeros de trabajo, una red social es ir con la familia. Ahora que lo llaman redes sociales a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, eso ya es otro cuento, pero las redes sociales, que es la forma de interactuar con las demás personas y cómo se conectan, eso ha existido toda la vida. Entonces acá seguimos viendo ejemplos. Acá miren cómo FedEx, de una manera también muy inteligente, muy astuta, nos muestra cómo podemos llevar un paquete de un país a otro, cómo ese servicio de mensajería está alrededor del mundo porque nos lo está mostrando en la pared que estamos viendo. Nos está diciendo que es un servicio rápido. Y entonces si hacen un volante con esto y lo reparten a nivel mundial por todas las oficinas que necesiten hacer envíos, pues se vuelve una estrategia re clara. Entonces miren, ahí no dice mucho. Dice, está el logo de FedEx y un teléfono donde se pueden comunicar. Podría ir también como la página de internet y sale. Pero miren cómo la imagen nos muestra rapidez, nos dice que es un servicio de mensajería, nos dice que está en el mundo, o sea, nos está diciendo como 10 cosas al tiempo a través de una sola imagen. Entonces, súper chévere, ¿no? Súper interesante porque no, le sobra el texto, o sea, el mensaje es clarísimo, si estamos hablando del mensaje, es clarísimo, pero no necesita decir, llevamos tus paquetes, tus envíos, tus sobres, tus cartas a cualquier parte del mundo de una manera rápida, no, el texto sobra. Y no sé qué otras interpretaciones de la imagen se queden por fuera. Entonces, este tema es súper interesante. Acá vemos cómo le hacen publicidad a una aspiradora. Lo hacen de una manera creativa. Es una pieza que fue pautada en revistas y periódicos. Y básicamente de que nos habla de dos cosas: la potencia que pueda llegar a tener la aspiradora y lo silenciosa que es. Y potente, pues miren, fue el primero que cazó el pato. Y también nos habla de lo silenciosa. Si hiciera mucho ruido, pues el pato se vuela, se da cuenta. Entonces volvemos al ejemplo de los cuadritos que vimos allá en si eran 16 cuadros, 24 cuadros, en el ejercicio que hicimos en la primera parte de la clase. Y no estamos acostumbrados a ver las cosas así.
No estamos acostumbrados a ver que los mensajes pueden ser mucho más claros, mucho más directos, menos es más. Entonces, estos mensajes así pueden generar mucha más recordación. Estos mensajes, una publicidad de estas pone a la gente a hablar, ya sea en redes sociales. Entonces, uy, ¿qué le pareció esto? Uy, no, muy chévere, no, o puede poner a hablar a la gente y si vio el comercial de tal cosa, uy, sí, no, y eso empieza a crear recordación en nuestros, en nuestro grupo objetivo. Miren esta valla. Es un carro de Honda, es un carro pequeño y nos dicen como lo contrario, ¿no? O sea, tiene una gran capacidad en el baúl o en el maletero, a pesar de no ser un auto grande. Y entonces ponen el carro abajo, le ponen el baúl, arriba hacen una valla, le ponen el embudo, le ponen el embudo y entonces uno dice, uy, sí, ya miren cómo la publicidad se salió de los medios tradicionales de comunicación y empiezan a hacer esta publicidad que llaman BTL, que es una publicidad que no se hace en medios tan tradicionales, a pesar de que la valla ha sido un medio siempre tradicional, lo hacen de una manera diferente, intervienen en un espacio, traen el carro. Entonces, a alguien se le ocurrió eso y se le ocurrió y es una gran idea. Y no necesitamos ser genios, otra vez lo repito, para crear como estas ideas tan chéveres, tan innovadoras, tan recordadas, porque finalmente alguien dijo, bueno, ¿qué tiene este carro? No, pues es chiquito, pero pues mostremos que tiene el baúl grande. ¿Cómo lo mostramos? No, pues, ¿cómo podemos mostrar un baúl grande? Pues no, que le deben caer muchas cosas, que deben caer muchísimas cosas. Bueno, listo, ¿y cómo lo vamos a mostrar? Y empiezan a trabajar, a botar ideas, a mirar cómo lo logran y lo resuelven de esta manera. Entonces, chévere. Y seguimos acá. Miren cómo conectan dos cosas, que es algo de lo que yo siempre he hablado y es que la creatividad es coger elementos que no tienen nada que ver y conectarlos. Entonces acá está el despertador y está el café y el café lo mantiene uno despierto. Entonces uno empieza a mirar que ni siquiera sé qué diga allá abajo. O sea, no sé qué dice allá abajo, pero tampoco me interesa porque el mensaje es claro y acá empezamos a hablar de los insights nuevamente, de esos insights, de esas situaciones que las personas tienen ahí guardadas, de esas personas que se identifican con eso, de esas personas que saben que el café me activa, me mantiene despierto y me valgo de eso para aprovecharlo en publicidad. Entonces, si yo encuentro algo que todo el mundo sabe, pero que nadie lo ha dicho, y yo soy el primero que lo dice, pues qué chévere, porque la gente va a decir, claro, a mí también me pasa, qué bueno. Y lo puede mandar por diferentes medios y tener una gran recepción, un mensaje de estos. Y acá tenemos algo que es una campaña como muy bonita. Se llama como Mostremos o Mostremos. Y es que Dove es un producto es una marca de productos cosméticos y belleza, de jabones, de muchas cosas dirigidas a las mujeres. Y ellos lo que hacen es como que encontraron este otro insight
que siempre nos habla de esos estereotipos en donde si vamos a hablar de productos cosméticos, si vamos a hablar de maquillaje, si vamos a hablar de jabón de las reinas, en donde utilizan siempre modelos con medidas perfectas, donde utilizan modelos con la cara perfecta, divinas, con el super cabello, con medidas de reina, con las piernas largas. Entonces nos han vendido como esos estereotipos y a las mujeres les han ofrecido siempre ese imaginario de poder querer llegar a parecerse a una modelo de estas si usa un producto. Pues acá encontraron que eso no es cierto y que las mujeres, eh, la mayoría, pues todas son lindas y todas no son parecidas a las modelos que vemos diariamente en televisión a través de los prototipos, diariamente en los medios de comunicación. Y entonces acá nos vuelven la campaña a tratar de mostrar mujeres reales y el tono que utilizan eh, es interesante porque empiezan a mostrar mujeres diferentes, mujeres distintas, mujeres rubias, con rasgos asiáticos, morenas, eh, en fin, y todas realmente eh, podemos verlas como mujeres bonitas, como mujeres lindas, sin necesidad de caer en esos estereotipos. Entonces, cuando yo le digo a un cliente, a un usuario, a mi grupo objetivo, no, es que tú vales es por muchas otras cosas, tú eres linda, tú no necesitas ser como una modelo, ni necesitas dejar de comer para estar flaca, ni mucho menos, pues entonces ahí empezamos a crear valor en ese grupo objetivo y a romper todo lo que nos han dicho durante años, entonces eso ya se vuelve interesante y eso crea valor. Y esto es un ejemplo de las cosas bonitas que se pueden hacer. Creo que acá tengo un video de esta campaña, es un video muy corto, pero pues ya saben de qué se trata. Y entonces vemos cómo esta campaña es súper interesante porque le dice a las mujeres, pero primero hacen la investigación, nos dicen que, por ejemplo, el 70% de las mujeres no se siente identificada con lo que le muestran sus productos en la publicidad. Nos habla de que todas las pieles son bonitas, de cómo las caras de la señora le salen muy bien con el rojo, o esta otra muchacha en la silla de ruedas hablándonos de un tema de inclusión. Y precisamente es eso, mostrémonos quiénes somos. La marca digamos que las visibiliza eh, y le muestran a uno el problema y el problema es desde que empieza el mensaje le muestran a uno como desde los bebés que salen de la incubadora y están expuestos al mundo y crecen como niños, están expuestos a eso que siempre nos han mostrado, a esos estereotipos. Entonces salen y ven las vallas y está la mujer perfecta de medidas, la mujer linda con la piel así casi perfecta, sabiendo que eso no es real, o sea, ni siquiera uno cuando está en esas sesiones de fotografía, el tema del maquillaje para que la foto salga bien es increíble y a veces por hacernos ver cosas que queremos que se vean mejor, eh, nos engañan, cuando uno ve la publicidad de los helados, esos helados
para hacer esa fotografía, eso no lo hacen con helado, porque un helado se derrite muy rápido, un helado al tomar la foto con las luces se va a calentar y el helado se va a derretir y va a salir una foto horrible. Entonces, ¿qué hacen? Cogen tintas de colores y hacen arepas, como masas con arepas y le dan la textura igualita a la de un helado y ahí pueden tomar la fotografía. Entonces son todos estos estereotipos que nos venden. Si nos muestran un plato de comida, es un plato de... Si nos muestran un pescado para que se vea fresco, pues no está realmente cocinado, sino cogen con un soplete y lo queman ahí por los laditos para hablarnos de frescura. Entonces es eso, a veces uno se sienta a comer la hamburguesa y la compara con la de la foto y qué tristeza. Pero de eso también, miren cómo una marca se aprovecha de todas esas cosas, le da la vuelta y le cuenta otra historia diferente, en este caso a las mujeres, diciéndole, no, nosotros las reconocemos como mujeres reales y no como lo que nos muestran diariamente la publicidad. Entonces este mensaje, esta campaña pues también es súper bonita y súper valiosa. Tenemos otro tipo de mensajes en donde ya digamos que de una manera también muy minimalista nos hace caer en cuenta de cómo tenemos problemas de calentamiento global, de cómo el mundo se nos está de verdad derritiendo. Ay, miren, y coincidió el ejemplo de los helados con esta fotografía sin querer. Y este mensaje, pues precisamente lo que busca es generar conciencia en las personas que están expuestas al anuncio. Entonces, el cuarto punto era el mensaje. Vamos a retomar. Entonces, lo primero era fijar objetivos, realizar el briefing, que es ese documento donde está toda la información, tener una propuesta base para posteriormente crear el mensaje, que los mensajes pueden ser muy creativos como ya los vimos. Y cuando hablamos de impresos, por lo general necesitamos hacer unos artes finales. Nosotros le mostramos al cliente cómo se va a ver, pero los artes ya para impresión necesitan tener ciertas características técnicas. Entonces los que trabajan acá con impresos y con publicidad ya saben que para finalizar un archivo, ese archivo debe ir en CMYK y debe llevar unas guías de corte y son temas técnicos que no se pueden dejar de lado, porque si no tengo en cuenta esto y no le hago el tratamiento que debo hacer a las piezas publicitarias, pues entonces va a salir algo no tan chévere y no tan esperado. Y luego debemos hacer una elaboración del plan de medios. A nuestras compañeras nuevas que saben mucho más de esto que yo, de pronto ahorita nos cuentan algo. Y es precisamente empezar a mirar cuáles son los medios a los que están expuestos nuestros grupos objetivos. ¿Qué medios? Y ahorita en marketing digital eso se ve mucho. ¿Quiénes son los que están en Facebook? ¿Quiénes son los que están en Instagram? ¿Quiénes están en TikTok? ¿Quiénes están en Twitter? Entonces, los que están en Twitter son personas de opinión que están participando mucho en temas políticos, diferente a los que están en Facebook, que pueden tener otros perfiles. Entonces es importante saber yo cómo le voy a llegar y ahora estos medios digitales pues nos dan la opción de ser mucho más claros con los mensajes a nivel de impacto y las mismas redes nos miden pues a cuántas personas les han llegado, cuántas interactuaron, cuántos le dieron me gusta, cuántas, cosa que no se podía hacer con la televisión. Y hablando de televisión, pues es un medio muy costoso, es un medio masivo en donde se le
se le busca llegar a un gran número de gente, pero creo que la televisión y los medios tradicionales tienen que empezar a buscar la forma de reinventarse porque cada vez menos la gente ve canales de televisión, canales nacionales. El televisor también, ¿no? La gente está más conectada a su celular, a su computadora. Entonces esos medios son importantes y si yo le puedo hablar con un mensaje en el mismo canal a mi papá que a mi hijo. Si yo quiero contactar a mi papá, de pronto hago una pauta en un noticiero o en una emisora. A mi hijo no sería por ahí. Entonces es importante que conozcamos a quién le vamos a hablar para definir cuáles son los medios que vamos a usar y pues eso debe estar clarísimo en ese plan de medios. Y pues cada medio también vale pautar en el medio, pues tiene un costo y eso también a veces se nos puede salir de las manos. O sea, no cualquiera sale en televisión. Es muy costoso y eso lo cobran por minuto y es muy, muy costoso. También adecuar un poco el mensaje al medio, ¿no? Y es que uno, por ejemplo, podría decir, bueno, pero recordemos ese anuncio de la valla, del carro Honda, en donde decíamos que el maletero o el baúl era muy grande y lo estamos viendo. Si yo fuera a salir en radio con esto, porque mi audiencia, mi público objetivo escucha radio, ¿cómo lo haría? Entonces, nos tocaría adaptar el mensaje a este medio y yo creo que sí se puede, sí se puede. La radio es muy, muy, muy bonita porque uno a través de lo que va escuchando se va imaginando las cosas y se va creando en la mente como todo el escenario y va armando la historia ahí. Luego debe haber una coordinación de campaña y es precisamente lo que les decía al principio, como que el equipo debe estar ahí, cada uno con sus roles claros para que al final se pueda armar ese gran proyecto, ese gran rompecabezas que es la campaña. Ponerla en marcha, darle arranque a esa campaña, llevarla a los medios, exponer a nuestro grupo objetivo y finalmente llegar a los sistemas de control. Y es mirar si funcionó o no funcionó, cuánta gente llegó, cuántas ventas, si mi objetivo era vender, se logró. Hay empresas que se gastan miles de millones de pesos en publicidad y tienen que medir si esa inversión tuvo algún retorno rápido. Lo mismo pasa también ahora en las redes sociales. Ellos le muestran a uno cuál es el retorno de su inversión y cuántos realmente de las personas que vieron un mensaje, digamos, si, no sé, 1000 vieron un mensaje, 200 le dieron me gusta, 50 comentaron, 2 compartieron y 1 compró. Entonces, de tener claro eso, tener cómo puedo medir todo eso.